La palabra del Señor. La meditación del Evangelio del día. A la escucha de Jesús, nuestro Maestro. Señor, tú tienes palabra de vida eterna. Queridos hermanos y hermanas, hoy es domingo, vivamos nuestra fe, participemos de la Santa Misa. Recordemos que Cristo ha resucitado y cuando nos encontramos con Cristo la vida siempre se renueva. El Evangelio de este día está tomado de San Lucas, capítulo 10, versículos del 25 al 37. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Él le dijo: ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: has contestado bien. Si haces eso, vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí, lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo se compadeció de él. Se le acercó, lo ungió con aceite sus heridas y vino y se las vendó. Luego lo puso en su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: cuida de él, y lo que gastes de más, te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley respondió: el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Queridos hermanos, este Evangelio nos ayuda a meditar de un modo especial sobre este año de la misericordia. Es la compasión que se traduce en acciones, en gestos, no solo en sentimientos. El ejemplo de Jesús parte de una pregunta fundamental. Hay un hombre que le hace el interrogatorio sobre la vida eterna. ¿Yo qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? En el corazón de todo hombre y toda mujer está ese deseo de que su vida no acabe aquí en la tierra, sino que tiene inscrito en su interior el deseo de trascendencia, el deseo de Dios. Y cuando el hombre piensa en la vida eterna, también se pregunta: ¿cómo puedo hacer para llegar a la vida eterna? O de repente convendría saber también qué es lo que hago yo que me hace perder el camino de la vida eterna. Y aquí encontramos que la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, nos ayuda a eso. Este era un hombre que conocía las Escrituras y Jesús le dice: dime tú, ¿qué es lo que lees en ella? Cuando nosotros vamos a la iglesia y escuchamos la palabra de Dios, esa palabra es para iluminar nuestra vida, es para que quede grabado en nuestro corazón y luego disponga toda una serie de acciones del diario caminar. Y luego este hombre responde con mucha prontitud porque conocía la Sagrada Escritura, pero tiene dudas a la hora de aplicar la segunda parte, el amor al prójimo. Y es aquí donde también nosotros probablemente encontremos limitaciones o le pongamos restricciones a este mandamiento. Para llegar a la vida eterna es necesario amar a Dios y amar al prójimo. ¿Y quién es mi prójimo? Esa es la pregunta que deberíamos hacernos cada día en las diversas circunstancias en las que nos encontramos. ¿Quién es mi prójimo? Pero al final Jesús termina
haciendo una pregunta diferente. ¿Quién se ha portado como prójimo? En este día, ¿yo soy capaz de portarme como prójimo? En esta semana que está por comenzar, ¿yo soy capaz de portarme como prójimo de los demás? El que es capaz de mirar al prójimo, de compadecerse, de sentir, de mirarlo, de tocarlo, de involucrarse, ese se convierte en prójimo y ese es el que va a entrar en la vida eterna. Que el Señor nos conceda un feliz día, hoy que es el día del Señor. La palabra del Señor. La meditación del Evangelio del día. A la escucha de Jesús, nuestro Maestro. Señor, tú tienes palabra de vida eterna.